casos. Pero bueno, ¿para qué les doy más mi punto de vista si están ya con nosotros periodistas conocidos y reconocidos a quienes recurrimos para que nos ilustren, para que nos ayuden a esclarecer este espinoso y complicado camino de la política y la justicia en México? Ya están con nosotros los tres periodistas, los saludo. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes a todos. Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes para todos, Julio, ¿qué tal? Bien, gracias. Rubén Martín, buenas tardes. Hola Julio, un gusto saludarte a ti, a los colegas Alberto y Arturo, y por supuesto al auditorio. Buenas gracias, tardes. Rubén Martín, a quien le agradezco además que esté con nosotros porque él tiene programa, pasa a las 3 de la tarde, ya debe estar en los micrófonos de Radio UDG de la Universidad de Guadalajara con su programa Cosa Pública 2.0, así es que empiezo contigo, Rubén. ¿Qué te parece lo que estamos viviendo con el caso Lozoya? Pues es un asunto sin lugar a dudas muy interesante. Te escuchaba en la charla con Pepe Gil Olmos y bueno, ya ustedes comentaban algunas aristas. Sin duda se trata hasta este momento de uno de las investigaciones de casos contra la corrupción más importantes del país porque está implicando a un presidente. Ya hemos visto con el anuncio que ayer hizo el fiscal Alejandro Gertz Manero. Me parece que estamos ante uno de los posibles casos de romper un pacto de impunidad que existe para investigar expresidentes. Desde que tengo uso de razón, yo recuerdo que todos los presidentes han estado implicados, expresidentes o acusados de participar en actos de corrupción, desde Díaz Ordaz, desde Echeverría, implicado presuntamente que tenía empresarios que le manejaban el capital, como era el general García Balseca. El caso de López Portillo, tan claro, ¿no? Un caso como un sexenio ejemplar en corrupción, todos los excesos como de su jefe policíaco, el Negro Durazo, y uno puede seguir con cada expresidente como siempre ha habido denuncias de corrupción. El caso muy claro de Vicente Fox, por ejemplo, con los hijos de Marta Sagún, que eran pues brokers de grandes negocios, en algunos casos negocios inmobiliarios ligados a algunas inmobiliarias estatales, y también Felipe Calderón, pues ahora no solamente denunciado por de estar implicado, de estar solapando a García Luna, protegiendo a uno de los grandes cárteles del país, sino también eventualmente participando, o algunos de sus colaboradores, como fue un exdirector de Pemex en grandes negocios también en Petróleos Mexicanos. ¿Y qué se dice de Peña Nieto, que también pues ahora está siendo juzgado? El tema ahora sí vamos a romper ese pacto de impunidad. En todos estos casos que menciono, ningún expresidente después fue llamado a la justicia, y vamos a ver si ahora sí, con esta declaración del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, se logra romper este pacto de impunidad que siempre ha protegido a la cúpula de la clase política, de la clase gobernante mexicana, Julio. Gracias Rubén. Alberto Nájar, ¿qué opinas? Pacto de impunidad que se está rompiendo, escenografía útil para efectos electorales. ¿Qué crees que está sucediendo, Alberto Nájar? Pues mira, yo difícilmente veo a alguno de los expresidentes a quienes se empieza a vincular, en este caso de Odebrecht y otros, tras las rejas. Legalmente no se puede, tendría que haber un proceso de desafuero, y el presidente mismo ha dicho que va a invertir el tiempo en otra cosa, no tanto en un proceso de esa naturaleza. Entiendo que muchas personas estarían en favor de que ese pacto de impunidad del que se ha mencionado aquí se pueda romper. Yo creo que se hará el intento, al menos con peces, si no tan gordos, por lo menos de mediano peso, como puede ser Luis Videgaray o algunos de los colaboradores de Felipe Calderón Hinojosa, pero difícilmente veo que Enrique Peña Nieto vaya a estar tras las rejas. Sometido a un proceso político, sí, sometido a un proceso de señalamiento, como ha ocurrido con otros presidentes en el pasado, pues también, pero pues ya hemos visto que eso sirve más bien como para calmar las aguas, calmar los ánimos de muchas personas, y hasta ahí llega. Yo creo que le es bastante útil al presidente López Obrador. Yo no creo en casualidades. Si nos ponemos a revisar la presentación de la denuncia, o al menos el anuncio que hizo el fiscal Gertz Manero,
se da en un momento en el cual parecía perfilarse un nuevo proceso de engallamiento, por si podemos decirle de alguna forma, de Felipe Calderón. Él, en el colmo del cinismo y con una enorme cara dura, trató de convertirse en víctima. Él, el victimario de miles y miles de personas, se empezó a decir perseguido político. Y justo a las horas aparece este anuncio de la denuncia presentada por Lozoya ante la Fiscalía General, que entre uno de sus componentes hay un hilo que conduce hacia el gobierno de Felipe Calderón. Me refiero a Etileno 21, un señalamiento que se ha planteado desde hace meses, que se fraguó desde los tiempos en que Felipe Calderón era secretario de Energía y luego presidente de la República. Entonces yo creo que se empezaría a romper el pacto de impunidad. Sí, difícilmente, insisto, veo que algún expresidente vaya a estar en prisión, al menos no en México, pero bueno, por lo menos hay una sacudida. Espero que sea lo suficientemente grande como para que otro tipo de corruptelas también empiecen a castigarse y a romperse, Julio. Bien, Alberto, muchas gracias. Arturo Cano, se rompe el pacto de impunidad, es solo una maniobra escénica, todos los presidentes finalmente rompen con sus antecesores en términos políticos, pero finalmente no pasa nada. ¿Qué piensas sobre esto, Arturo Cano? Bueno, el hecho de que esta denuncia involucre 2 sexenios y a presidentes de 2 partidos políticos distintos, de alguna manera nos sugiere que se trata de un juicio, y no lo pongo en términos legales, sino en términos mediáticos, sociales, de opinión pública, no de opinión publicada. Estamos frente a una suerte de juicio a la clase política que manejó este país en los últimos años, digamos, de Salinas a la fecha, y que hizo de la corrupción, del saqueo de los recursos públicos, todo un arte, todo un entramado complicadísimo, que se sostenía sobre todo por la posibilidad de salir impunes, de quedar impunes, ¿no? Uh-huh. Había un chiste entre los priistas cuando el PAN les arrebató la presidencia con Vicente Fox. Ellos decían, ya no va a ser el año de Hidalgo, ahora va a ser el año de Osorio. Uh-huh. Nos vemos en el reclusorio. Uh-huh. Yo pensaba que hablabas de Osorio Chong. Bueno, es que, fíjate, como decía aquel clásico peruano que creo que ya he citado en esta mesa, uh-huh, lo decía del Perú de hace más de 100 años, pero es totalmente aplicable a México. Uh-huh. Perú, decía él, podríamos decir México, es un cuerpo enfermo, que donde pongas el dedo brota pus. Bueno, tenemos ahorita estas revelaciones que han sacudido a la clase política de Lozoya, y al mismo tiempo la investigación de la Comisión de Valores de Estados Unidos sobre las tranzas con los préstamos de nómina a los maestros y a otros servidores públicos, la captura del mejor representante del lumpensindicalismo mexicano, Hugo Bello, el día de hoy, y échenle, o sea, vamos acumulando casos solamente en esos 3 días, ¿no?, que lleva la semana. Uh-huh. Sí, bien, Arturo, gracias. Rubén Martín, dentro de lo que hoy se está viviendo, se están acumulando una serie de factores como los que ha comentado ahora Arturo Cano. El asesinato ayer del padre de Luis Miranda, la detención hoy del tesorero de Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, acciones contra estos líderes sindicales, más acusaciones provenientes de Estados Unidos contra políticos y personajes públicos de México. Estamos entrando en una espiral que puede llevar a violencia política y a intentos de volver ingobernable el espacio desde el que hoy está gobernando e impulsando esto el presidente López Obrador. Podría ser una opción, Julio. En primera instancia no hubiera pensado eso, que fuera más bien un espacio como de desequilibrio político.
sino también sin ser totalmente optimista de que más bien se empezaran a abrir espacios de investigación a los casos de corrupción. Podría ser un escenario. Sin embargo, sí soy más bien pesimista. No veo como un ánimo de López Obrador por todas las declaraciones que ha hecho de querer revisar como el pasado de manera completa, porque como acaba de decir Arturo, citando al caso de Perú, donde quiera que uno ponga el dedo, está la llaga y va a salir pus. Porque no estamos considerando, por ejemplo, todos los casos de corrupciones estatales. Pongo el caso de aquí de Jalisco. Cuando Enrique Alfaro, ya sabemos que una estrategia de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, es tratar de confrontarse con López Obrador. A él le da dividendos políticos hacer eso. Siendo todavía gobernador electo, poco antes de asumir, convocó pues a la plana mayor de Movimiento Ciudadano, el partido que lo postuló, el partido que prácticamente pues casi controla, y a otros actores políticos a una declaración, y lo hizo en una plaza, en un espacio público, digamos, de cierta relevancia en Guadalajara, que es la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, y ahí lo que dijo es que ya empezó a dibujar una ruta como de federalismo, ¿no? de tratar de que Jalisco ganara espacios en el espacio nacional. Y otro aspecto es que López Obrador acaba de hacer una declaración todavía también como presidente electo de que él no iba a entretenerse en perseguir a los casos del pasado. Y Enrique Alfaro dijo, aquí no vamos a permitir impunidad, aquí sí quien la hizo la va a pagar. Bueno, lo menciono justo en este contexto en el que acabas, Julio, de enumerar 4 o 5 casos recientes, digamos, como de aparente persecución de corrupción, de manera destacada el caso de Lozoya, cuando en Jalisco ninguno de los casos importantes de corrupción del sexenio pasado está siendo perseguido. Es decir, de aquí mi escepticismo, porque si uno va revisando estado por estado, en la misma Ciudad de México hubo denuncias muy graves, muy fuertes en contra de Miguel Mancera, y vemos que Miguel Mancera está muy tranquilo y sin casos, digamos, relevantes de investigación en contra del sexenio anterior. De ahí mi escepticismo. Yo creo que además, como han ocurrido con otros sexenios, recordemos que además tampoco es que se esté descubriendo el hilo negro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ernesto Zedillo, todos esos meses en los que se detuvo y se empezó a investigar a Raúl Salinas de Gortari, pensamos que era un parteaguas, probablemente, que realmente se estaba investigando la corrupción de sexenios anteriores, su detención, la revelación de que había sido prestanombres él de inversionistas importantes como Ricardo Salinas Pliego, como otros grandes empresarios del Estado de México, los dueños de IUSA, por ejemplo, los Peralta. En aquel momento se hicieron revelaciones de casos de corrupción, de tráfico de influencias entre miembros de la clase política y empresarios, que finalmente no condujeron a nada, ya sabemos. Después de unos años de cárcel, Raúl Salinas salió y supongo que está gozando de la fortuna que presumimos pudo haber sido mala vida. Y siento que en el caso de Lozoya va a ocurrir algo semejante, porque creo que la investigación contra Lozoya se está centrando en algunos casos muy puntuales, como el dinero de Odebrecht y en la compra de la planta de aeronitrogenados, pero en otros grandes casos. De hecho, ya los colegas de Quinto Elemento Lab han denunciado que no están considerados en la denuncia de la Fiscalía todos los pagos que le llegaron de parte de Miguel Ancira de esta empresa AMSA, pero también no están considerados otros casos flagrantes de tráfico de influencias en los que participó Emilio Lozoya. Por ejemplo, en el caso de OHL, hay conversaciones del entonces director de OHL México, José Andrés de Oteiza, en el que dice que gracias a la intervención de Emilio Lozoya, su empresa OHL México ganó un contrato de más de $700 millones para una planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad. Hay un audio donde dice claramente: yo me reuní con Emilio Lozoya, él me consiguió una cita con el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, que era Reza Ochoa, y dice que gracias a la intervención de Emilio Lozoya ganó el contrato de la Comisión Federal de Electricidad.
Y este caso tan flagrante que es público, digamos, por lo menos existe un audio donde hay como una confesión de parte de un directivo de esta empresa constructora española y su filial mexicana OHL, que dice que Lozoya intervino para ganar un contrato. Bueno, eso no es parte de las denuncias en contra de Emilio Lozoya, por lo cual a mí me hace ser un poco pesimista que el gobierno de López Obrador pretende, digamos, como cumplir lo mínimo de que están combatiendo la corrupción, pero no creo que estemos ante una política de saneamiento completo de la vida pública nacional. No creo que estemos ante ese escenario. Gracias, Rubén. Alberto Nájar, Lozoya, que fue miembro del Consejo de Administración de OHL antes de llegar al cargo de director de Pemex, es decir, toda esa estela, Alberto Nájar, en la cual OHL, los caminos de cuotas, tanta corrupción, tanta y en tantos lugares. El otro día recordábamos por ahí el caso de este hombre Carrera Panizo, que le impusieron una multa de 4,000 millones de pesos y no sé cuántas cosas, pero está libre y sin problema y sin nada. ¿Se puede realmente combatir a fondo la corrupción e ir contra personajes con fuerte poder económico y de manipulación? Nájar. Pues yo creo que se debería poder, digo, si ya se abrió la puerta para enjuiciar o por lo menos establecer un proceso público de señalamiento con datos más concretos, no solamente especulaciones hacia expresidentes, pues debería de una vez seguirse la trama de toda esa cadena de corrupción que se tejió alrededor de, no solamente de Pemex, sino también de otras secretarías, como puede ser la de Comunicaciones y Transportes, donde también existen muchísimos expedientes que deberían ser analizados, sancionados. Y yo creo que también, además de estas investigaciones, hacia el poder público, debería también ampliarse hacia quienes se beneficiaron de estas corruptelas, ese poder empresarial que durante mucho tiempo ha protegido, alimentado, pagado campañas políticas a cambio de contratos de licitaciones de obra pública, y que ha creado también un parapoder sumamente fuerte que ahora mismo al presidente López Obrador está tratando de ponerle trabas. Yo insisto en cada que se puede relucir el tema, en esa conveniencia de mirar hacia el norte, de mirar hacia el Grupo Monterrey, de mirar hacia este grupo que se hace llamar el Frena y quienes son sus mecenas. Ahí vamos a encontrar también una explicación muy interesante de toda esta trama de corrupción que se ha tejido desde hace mucho tiempo, porque no es solamente un tema de nombres o de funcionarios, exfuncionarios públicos, es también de toda la estructura que se creó durante mucho tiempo y que es también responsable de mucha de la desigualdad que existe en el país. Es algo que también tiene que estar también dentro de esta investigación, no necesariamente en el caso Lozoya, pero sí como parte de esa decisión de terminar con este gran problema que implica la corrupción en México y que, insisto, pues si esta es una forma de empezar a jalar la hebra, pues que se jale por completo. Coincido también con Rubén Martín en el sentido de que tal parece que es una investigación, una especie de cruzada selectiva, y yo lo veo como una jugada simplemente de política pragmática, porque es mucho más redituable en términos de electorales, por ejemplo, en términos de imagen, en términos de la popularidad, el ir contra los villanos, grandes villanos, y hacer como que se está haciendo esta enorme investigación y aplicar los castigos que tenga que hacerse, a meterse en un embrollo que, híjole, sería enorme. En algún momento tiene que hacerse, porque sí es cierto, la corrupción en Pemex es enorme. El caso de Lozoya es muy dramático en términos de lo que implica, en términos de dinero, pero nada más voltear hacia los gobiernos estatales, nada más revisar cualquiera de los programas y financiamientos que se entregan cada año y el destino incierto que existe, híjole, ahí va, es algo increíblemente vasto que tiene que también en algún momento hacerse una investigación. No sé si el ánimo del presidente de la República exista esa idea de llegar hasta ese nivel, pero lo veo necesario en algún momento. Bien, gracias Alberto Nájar.
Arturo Cano, queda, digamos, más allá de lo que sucede en términos judiciales, queda aplastado, queda triturado cualquier pretensión de legitimidad política del sexenio de Peña Nieto al saberse que su origen fue este tipo de dinero, de sobornos, tanto para su llegada al poder formalmente como para su obra máxima, su obra maestra, que habrían sido las reformas estratégicas? Pues creo que el último puño de tierra en el ataúd del PRI lo va a echar Alejandro Moreno, el dirigente Churrumais, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil que el PRI pueda levantarse de este golpe. Ha hecho otra cosa en año y medio Alejandro Moreno, que salir en los medios de comunicación para deslindarse de sus militantes corruptos que van cayendo como fichas de dominó. Uh-huh. Pues creo que esa ha sido una de sus tareas principales. Y hablando de las consecuencias de esas acciones del caso Lozoya y de otros abiertos, yo quisiera comentar que a mí me parece que el presidente López Obrador es un político con un gran olfato y un pragmatismo muy robusto, por decirlo de alguna manera. Por eso, o de ahí su insistencia en que él no es partidario de juzgar a los expresidentes. En la base social del presidente hay un ánimo distinto, hay un afán de ahora sí van por Peña, ahora sí hay que ir por Calderón, y leo que incluso hay algunos personajes políticos que con cierta ingenuidad o afán de protagonismo lanzan una iniciativa. Acabo de ver esto ahorita ahí en una red social, que algunos diputados del Partido del Trabajo, encabezados por el oaxaqueño Benjamín Robles, uh-huh, se les ha ocurrido promover una consulta ciudadana en el 2021 para juzgar a todos los expresidentes, o sea, a cuatro, a Salinas, Fox, excluyen a Cedillo, pero Calderón y Peña Nieto. Bueno, pues, ¿qué se lograría con una acción de esa naturaleza? Yo creo que eso es lo que piensa el presidente cuando él dice que no es partidario de juzgarlos a todos, porque al plantear una cosa como esta que está planteando el diputado Robles, que quiere ser, o exdiputado Robles, que quiere ser gobernador de Oaxaca, pues lo único que hace es unificar a estos personajes y las fuerzas que ellos representan en contra del presidente López Obrador. Bien, Arturo Cano, gracias. Rubén Martín, ¿con todo esto se fortalece Morena para el 2021? Quiero decir, quedan exhibidos de manera pues muy tajante tanto el PRI como el PAN como el PRD. Sí, en algún sentido sí, es decir, es otra muestra más de la gran corrupción que imperó durante digamos, años en que gobernó la partidocracia tradicional, y que creo que todo el mundo coincidimos que una buena parte de la fuerza política y la base social de apoyo que sostiene a López Obrador, que lo llevó al triunfo, por supuesto, es justamente el hartazgo de millones de mexicanos, de una buena parte de la sociedad mexicana en contra de esta clase política corrupta, ¿no? Y van saliendo los detalles, y eso es un asunto muy importante. Ojalá se jalara más de esa investigación de cómo se sobornaba, cómo se pagaban a los diputados para votar por ciertas leyes, como las reformas estructurales. Y también de lo que señalabas, de que si eso termina por desacreditar al gobierno de Enrique Peña Nieto, yo no tengo la menor duda. Pero hay que recordar algo, ¿no? En realidad no nos sorprende que vayan saliendo estos datos, porque desde la campaña electoral en el 2012 supimos de la gran corrupción que había, o del gran manejo de recursos irregulares, ilegales que había en la campaña de Enrique Peña Nieto. Solamente hay que recordar algo, la elección presidencial del 2012 tuvo un tope electoral de menos de 350 millones de pesos, no recuerdo si eran 340 o 330, da igual. El caso es que se llegó a denunciar en la comisión legislativa Monex, es decir, la que supuestamente empezó a indagar la distribución de dinero a militantes de la red electoral de Enrique Peña Nieto. Ahí se llegó a manejar una cifra de que se pudo haber gastado hasta 12 mil millones de pesos en la campaña de Enrique Peña Nieto.
Entonces, si tenías un tope de 350 millones de pesos y llegaste a gastar 12,000 millones de pesos, es decir, casi 20 veces más el tope electoral, claramente había dinero ilegal en la campaña. Ahora, en los años que han transcurrido y por diversas investigaciones periodísticas, sobre todo, hemos sabido que era dinero que se distribuía a partir de los gobiernos estatales, como el gobierno de Duarte. Hay que recordar que el extesorero de Duarte fue detenido en el aeropuerto de Toluca con dinero en efectivo que supuestamente iba a la campaña. Ahora está esta confesión de Emilio Lozoya de que dinero de Odebrecht llegó ahí. Es decir, solamente lo que estas confesiones ahora de Lozoya confirman lo que ya se había anticipado en investigaciones periodísticas y lo que la misma deducción del derroche de gasto nos hacía pensar que había evidentemente dinero ilegal. Entonces, estamos ante un escenario en que solamente se está investigando una parte de toda esta gran corrupción. Ahora, como bien dices, creo que quizás la novedad es que empiece a salir datos de que no solamente el PRI y en el sexenio anterior en el que se beneficiaba de este entramado y de este mecanismo sistemático de corrupción, sino todos los partidos. ¿Cuánto dinero llegó a los dirigentes del PRD para votar por el Pacto por México? ¿Cuánto dinero se distribuyó entre gobernadores de todos los partidos también para que apoyaran las reformas estructurales? Ojalá eso saliera. Y esto sin duda también, pues, en la política profesional, evidentemente cada paso, cada decisión está también, digamos, pensada en términos electorales de rendimiento electoral. Sin lugar a dudas, para López Obrador y para Moreno podría ser un caso que pueden capitalizar. Pero de otro lado también, si no lo hacen bien, si empiezan a salir, digamos, evidencias de que Lozoya está teniendo un trato preferencial, y todo indica que así es. Apenas el día de ayer, Carlos Loret de Mola publicó en su columna que el fin de semana Lozoya tuvo una fiesta en la casa donde está residiendo, donde llegaron invitados que le llevaron de regalo botellas de lujo de hasta 25,000 pesos. Uh-huh. También lo que quiero decir es que podría desencantar a una base electoral de Morena y de López Obrador si esto no llega hasta sus últimas consecuencias y termina con un juicio, digamos, como simulado, como Javier Duarte, que a todas luces no fue juzgado de manera completa por toda la corrupción, por todos los delitos que cometió. Por ejemplo, Javier Duarte no ha sido juzgado por los delitos de desaparición forzada. Eso me parece mucho más grave que, es grave que haya robado dinero, que haya desviado dinero público, pero también es muy grave que no esté siendo juzgado por los delitos de desaparición forzada que de manera clara ocurrieron durante su sexenio en Veracruz. Y podríamos estar ante ese otro escenario, de que Lozoya no sea juzgado, o sea, termine siendo en un juicio mediático, un juicio en el que López Obrador diga, pues yo ya cumplí, pero en realidad terminen siendo otro acuerdo, otro pacto, es decir, entrégame tanto y te libero de todo de todos los otros delitos en que cometiste, en que incurriste. Sí. Creo que este escenario se puede dar, Julio. Muy bien, gracias Rubén Martín. Alberto Nájar, toca Rubén Martín el tema del periodismo, es decir, de los muchos actores y factores públicos que fueron alcanzados por la enorme corrupción. En ese caso, ¿cuál fue el papel de los medios de comunicación durante todo ese trayecto de lo que ahora vemos como un sexenio profundamente corrupto, que algunos lo hemos dicho y lo hemos reiterado 1 y 1000 veces, pero el aparato mediático? ¿Cuál ha sido su conducta y cuál es su responsabilidad en todo este proceso, Alberto? Pues mira, no sé si dividirlo en dos grandes salas, porque en realidad sería un poco injusto, pero es muy claro que hubo una parte de los periodistas mexicanos que se dedicaron a hacer las investigaciones que ahora Emilio Lozoya está confirmando. Veía por ahí un tuit de Almadelia Fuentes donde decía que en realidad no ha revelado nada, simplemente ha confirmado lo que otros han investigado durante mucho tiempo. Y claramente así parece que empieza a perfilarse. Habrá que ver, apenas es el inicio de este proceso que se antoja muy largo. Y al mismo tiempo hubo también una cantidad importante de periodistas, sobre todo algunos de los más connotados o más conocidos, y también de algunos de quienes
a quienes se les llegó a considerar la conciencia social, la conciencia crítica e intelectual del país, que honestamente fueron con sus posiciones, sus comentarios, sus textos, sus videos, programas, etcétera, pues era obvio que estaban siendo una especie de aval de lo que estaba sucediendo en el país. Esa famosa portada del Time de Saving Mexico, que fue tan polémica, es un ejemplo muy claro de cómo se llegó a ese proceso de encantamiento desde las altas esferas del gobierno de la República. Y bueno, en ese proceso... Una buena parte de la prensa extranjera, Alberto, si me permites la interrupción, siempre está fascinada con los presidentes mexicanos, ¿no? Así como elogiaron a Peña, así elogiaban a Salinas. Bueno, te puedo decir que la BBC no, pero sí, o sea, vamos, existe esa idea que permea en muchas partes del mundo de que el libre mercado, de que el proceso de economía abierta, de que las reformas estructurales que se establecieron en 2013, 2014 eran necesarias, porque en muchas partes del mundo se tiene esa idea de que así funciona la economía, y de hecho así ha funcionado. La gran diferencia está en que en esos países que se llegaron a presentar como ejemplos, como modelos, pues no tienen este nivel de corrupción que existe ahora. Yo recuerdo mis clases de periodismo económico en el ITAM, donde se ponía a Singapur y a Corea del Sur como el gran ejemplo de lo que debería seguir México. Y hablo el tiempo de Salinas, cuando estudié esos cursos, pues esa parte de mi historia académica. Se les olvidó decir básicamente que eso se fincaba en dos procesos. Uno, que la corrupción se castigaba ya con la muerte, casi, y dos, que tuvo una decisión de sacrificar varias generaciones, y así ocurrió como sucedió en México. ¿A qué voy con esto? Este proceso de encantamiento que empezó desde Salinas de Gortari, esta idea del cambio, esta cooptación que hizo el gobierno, el presidente Salinas, desde que era candidato, de los grandes pensadores, permeó y se convirtió en norma, y se convirtió en algo casi sagrado. Hay que recordar cómo fueron las campañas, por ejemplo, ahora me viene a la memoria, esa campaña que se hizo para la exploración en aguas profundas en el tiempo de Felipe Calderón. Cómo todos, hasta los programas cómicos en Televisa se utilizaban para difundir las bondades de lo que estaba oculto ahí en el fondo del Golfo de México, y que estábamos desperdiciando porque había quienes se oponían a la modernidad. Pues ese discurso de quienes se oponen a la modernidad se repitió mucho en muchos comunicadores, en muchos periodistas, que se convirtieron en avales, algunos por convencimiento ideológico y otros por convencimiento de otra naturaleza, en avales de este proceso que ahora estamos viendo no fue el todo limpio e impoluto como se llegó a presentar en ese momento, ni tampoco esa alternativa que se estableció, que era o es eso, o las reformas estructurales, o el fracaso, o el caos, o licitamos todos los yacimientos a la iniciativa privada para salvar a la industria petrolera, o de plano nos quedamos sin ese recurso energético. Y poco a poco empiezan a salir historias como que los mejores yacimientos a tierras en aguas someras, por ejemplo, o incluso en tierra firme, se asignaron a parientes del expresidente Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, hubo un proceso de encantamiento de muchos periodistas, muchos comunicadores, que de una u otra forma se volvieron, no quiero decirle cómplices, pero por lo menos sí avales de un proceso que ahora está siendo muy cuestionado. Bien, Alberto, gracias. Arturo Cano, sobre este tema de intelectuales y medios de comunicación, o pasamos al siguiente tema que me gustaría preguntarte, si crees que el presidente López Obrador tiene la fuerza suficiente hoy para enfrentar a los demonios desatados de todo lo que implica lo antes llamado la mafia del poder. Yo creo que tienen la fuerza, pero no para enfrentarnos en bola, no para enfrentarnos a todos juntos. Una de las ventajas del presidente es que también del otro lado pues hay muchas divisiones, hay intereses diversos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un núcleo de periodistas, intelectuales orgánicos, los dueños del Círculo Rojo,
que pueden ser muy rudos en la confrontación y en el debate público, pero carecen de base social. Entonces ellos no tienen con qué enfrentar al presidente. Tenemos partidos políticos de oposición que están francamente disminuidos, algunos al borde de la extinción o de la pérdida del registro, y tenemos un presidente de la República con una gran caudal de votos, de respaldo, de apoyo popular, también cosita rechazo, pero sigue siendo mayor el respaldo, que en medio de todas estas, de todos estos enredos judiciales en los que está involucrada la clase política, ya al parecer en pleno, dedica algunos de sus principales dardos o críticas al expresidente Felipe Calderón, no a Peña Nieto. Y con esto, paradójicamente, consigue o puede conseguir, en mi opinión, que Calderón se convierta en el líder de esa oposición que va a confrontar al obradorismo el año que viene. Porque, digamos, el BOA o la BOA, como se le diga, es poca cosa. Los partidos están disminuidos. Entonces, ¿quiénes van a participar? ¿Quiénes van a votar en el 21? ¿O quiénes van a impulsar el voto anti-4T? Pues los grupos de interés, los grupos que han visto afectados sus intereses y que pueden ver en Calderón a alguien que los represente o que los encabece ante las limitaciones y las debilidades de los partidos políticos tradicionales. Bien, Arturo, gracias. Rubén Martín, la misma pregunta: ¿tendrá la fuerza suficiente el presidente López Obrador para enfrentar a estos representantes de la antes llamada mafia del poder? Es decir, ahora Carlos Salinas, Enrique Peña, Luis Videgaray, Felipe Calderón. Y en ese sentido también aprovecho para preguntarte qué papel crees que pueden jugar los gobernadores de oposición en esa resistencia eficaz a López Obrador. Desde mi punto de vista, evidentemente López Obrador ya no tiene la misma fuerza que tuvo al llegar en 2018. Creo que por el desgaste natural del ejercicio del poder, por errores, por declaraciones muchas veces desafortunadas de López Obrador, ha perdido esa fuerza. Pero otro factor muy importante es que uno puede ver que ahora una parte de la mafia, de lo que él consideraba la mafia del poder, pues está aliada de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, grandes empresarios que cuestionaba o que identificaba como parte de la mafia del poder, pues están recibiendo contratos del Tren Maya, como Carlos Slim, como el grupo Hermes, ligado a Lozán González, y otros grandes empresarios que cuestionó. Y lo que acabamos de ver la semana pasada, este pacto para un nuevo modelo educativo ahora en medio de la contingencia, el pacto con las televisoras, bueno, las televisoras eran para López Obrador parte significativa de la mafia del poder, de tal manera que estas alianzas con los empresarios, y que o a lo mejor los defensores de López Obrador podrían decir, bueno, pues no se puede pelear con todos al mismo tiempo, pero al menos si los cuestionabas de que habían sido los grandes beneficiarios de las políticas neoliberales de los sexenios anteriores, pues a lo mejor se debería cuestionar que siguieran recibiendo contratos en este gobierno, o apostar por un modelo educativo basado en las televisoras públicas. No sé. Lo cierto es que por una parte está ahora, si no aliado, por lo menos sigue recibiendo contratos y beneficios del actual gobierno, algunos de los empresarios que identificaba con la mafia del poder. Y podemos distinguir a los políticos. Probablemente los más debilitados sean la partidocracia tradicional. Yo creo que no veo a Felipe Calderón como el líder opositor. Está tan desacreditado Felipe Calderón por su propio historial, por la responsabilidad que tiene en el genocidio que ocurrió a partir de la guerra, de la llamada guerra contra el narcotráfico. No lo veo como un líder opositor, no lo veo en ese escenario, y menos a partir de que se abra el juicio en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna. Creo que más bien se puede perfilar un bloque opositor a partir de este frente de gobernadores que llaman esta alianza federalista, y veo que probablemente se empieza a apuntalar por sus propios intereses, pero también
por otros intereses que los ven como opciones, probablemente Enrique Alfaro y a Javier Corral como eventualmente con más capacidad de encabezar una oposición ante AMLO. Pero de otro lado, yo sería cauteloso también de considerar, ¿cómo decirlo? Por más que esté debilitada la oposición, finalmente López Obrador tiene muchos enemigos. Tiene enemigos en el ámbito empresarial, tiene enemigos en el ámbito político, en el ámbito de los medios de comunicación, pero hay una base social anti López Obrador. Puede parecernos de risa que una de las consignas centrales de Frena sea, López Obrador, no nos lleves al comunismo. O sea, claramente el gobierno de López Obrador no es ni comunista ni socialista. Hay mucha ignorancia, me parece, detrás de estas consignas, de estos lemas, pero yo no desacreditaría que empiece a articularse entre todos un bloque anti López Obrador que pueda llegar a unos extremos como ya ocurrió en Brasil. Hace apenas unas semanas veía el documental que está en Netflix sobre, no recuerdo el nombre, pero es fácil reconocerlo, es sobre el socavamiento de la democracia en Brasil. Yo no creo que en algún momento hubo una democracia plena en Brasil, pero es muy interesante cómo se fueron armando estrategias de los opositores a Lula, Dilma Rousseff, para ir creando un escenario de debilitamiento que llevó al escenario que ya conocemos. Yo no descartaría que escenarios así pudieran empezarse a configurar en México a partir de la articulación de las alianzas de todos los opositores al gobierno de la Cuarta Transformación, Julio. Bien, gracias, Rubén. Alberto Nájar, este sistema de partidos con sus elecciones que tendrán en 2021, tendrán luego el momento definitorio de la pretensión de la consulta sobre la permanencia o no del presidente López Obrador en el poder, algo que él promovió, que él ha buscado, que él ha generado. ¿Crees que puede llevarle toda esta batalla a un desgaste en el cual realmente pudieran acumularse suficientes elementos para desgastarlo y ponerlo en riesgo? Ya sé que me vas a decir que eres periodista, no profeta, pero bueno, vamos haciendo simplemente una acumulación de los indicios que llevamos hasta hoy. Pues con base en los indicios que llevamos hasta ahora, yo veo complicado que puedan ganar ese referéndum. Porque el paso previo es un proceso netamente político donde contienden partidos políticos, y lo que estamos viendo ahora con el caso Lozoya, que convenientemente el juez alargó la siguiente audiencia durante 6 meses, es decir, le da tiempo suficiente de que ocurran este tipo de escenarios como el que vimos ayer y que se vayan repitiendo en la medida que sea necesario apaciguar a algunos exaltados, pues en el proceso político, pues ahí el presidente López Obrador tiene las de ganar. El presidente, no Morena. Morena tiene que ponerse las pilas. En el proceso de lo que implicaría un referéndum en el 2022, de que se vote o no se vote, o que tenga que votarse masivamente por si que siga o no el presidente López Obrador, es cierto, como lo que dice Rubén Martín, existe una oposición ciudadana que es muy escandalosa. Yo no sé si sea realmente nutrida, pero hace mucho ruido, y es una oposición que va a estar ahí, va a hacer hasta lo imposible por tratar de repetir el escenario Dilma Rousseff. Solo que hay que recordar que aquí no es Brasil y que las condiciones de aquel país y sí son distintas en ese ámbito. Esta oposición es muy activa, hace mucho ruido en la República del Twitter, pero fuera de ahí no veo dónde vayan realmente a poder reunir esos millones de votos que se necesitan para que puedan derrotar al presidente López Obrador en ese referéndum y cancelar la posibilidad de que termine su mandato. Porque además, lo hemos platicado en otras mesas, mientras muchos estamos distraídos en esta dinámica de los comentarios en la República del Twitter de nuevo, el país continúa, los programas sociales siguen avanzando, las becas siguen llegando de una u otra forma, los programas de apoyo a jóvenes, a las pensiones a los adultos mayores, ahí siguen, los programas de empleo también, la misma decisión
de no apoyar a los grandes consorcios empresariales en la pandemia y sí utilizar los recursos para distribuirlos entre la masa, que puede llamarse populismo como sea, todo eso en algún momento va a redituar en votos. Yo creo que también tendríamos que mirar un poco más allá del Círculo Roma Condesa o la avenida Chapultepec en Guadalajara, y irnos a los lugares donde están allí los recursos siendo distribuidos. Entonces, en esa dinámica, en ese contexto, al momento de reunir votos, yo no veo a que exista una posibilidad real de que López Obrador pierda el referéndum. Sí. Ahora, eso no significa que quien sea el candidato en 2024 tenga todas las posibilidades de ganar con esa amplitud que tuvo López Obrador. Bien. Eso es otro cantar. Gracias, Alberto Nájar. Aprovecho para decirle a Rubén Martín que llega la hora en la que tiene que ir rumbo a sus micrófonos de Radio UDG, así es que te agradecemos mucho, Rubén, que hayas estado con nosotros. Yo seguiré todavía con un par de preguntas simplemente, pero te damos las gracias por esta oportunidad, Rubén Martín. Al contrario, Julio, muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un placer, un honor estar contigo y con tus invitados, y saludo con gusto a Arturo y Alberto, un gusto compartir mesa con ustedes. Y también al auditorio. Buenas tardes. Nos conectamos en otra ocasión. Sí, señor. Muchas gracias. Buenas tardes, paisano. Suerte. Igualmente. Hasta luego. Arturo Cano, si no hay una salida, si no hay opción para la salida política en las elecciones, en los próximos episodios electorales, déjame nada más, Andrés seguramente está sacando ya de cuadro a Rubén para que pueda quedar ya libre de imagen. En eso estamos ya. Rubén ahorita está ya por acomodarse el recuadrito, el nuevo mosaico. Que tú cuelgues, por favor, Rubén, y que ya con eso quedamos reacomodados. Rubén Martín, si cuelgas, por favor, ya quedamos reacomodados. Bien, por ahí vamos ya. ¿Perdón? Bueno. Pues sí, Rubén, si tú cuelgas, ya colgó y ya con eso ya quedamos. Bien, Arturo Cano, te decía, si no hay salida para esta olla de presión, si las elecciones no van a permitir que haya los cambios que desean quienes los están empujando desde ahora, ¿qué opciones pueden tener esos grupos tan poderosos, históricamente violentos y pues mafia del poder finalmente? ¿Qué escenario ves si lo electoral no les satisface a esos grupos de poder, Arturo Cano? Yo veo algunos signos preocupantes. En el mes de mayo, el asesinato de un exalto funcionario de Hacienda en Cuernavaca, que luego terminaron acusando a la esposa, pero alguien que estaba involucrado en el caso Zafiro, en la investigación de los fondos para el PRI de Chihuahua durante la presidencia de Malifay Beltrones. Y después el asesinato de Luis Miranda Padre, que más allá de ser el papá de un exsecretario de Estado con Peña Nieto, era por sí mismo una figura del grupo que hemos dado en llamar Atlacomulco. Esos son signos preocupantes porque digamos, los intereses de grupos que se sienten afectados durante con este gobierno, y las reacciones que suelen ser violentas de su lado, pues nos remiten a años espantosos que hemos atravesado, como el 94 o el 95, con los asesinatos de políticos de alto nivel, de Colosio, de Ruiz Massieu, en fin. Todos estos escenarios no pueden estar descartados de nuestro horizonte político, aunque ahora que hablamos de más temas judiciales que políticos, también debemos tener un contrapunto de optimismo, creo yo, porque estamos hablando mucho de los casos de García Luna, de Lozoya, pero también han sucedido el día de hoy ejemplos interesantes de cómo sí podemos caminar con la 4T en un camino de reparación y de justicia. Hoy mismo se da una reunión, una nueva reunión del presidente de la República con los padres de Ayotzinapa,
que insisten en que debe ya acelerarse la detención de todos los responsables, tanto de la desaparición de los muchachos como de el montaje monstruoso llamado la verdad histórica, y también la detención de este dirigente del lumpensindicalismo llamado Hugo Bello, un personaje muy interesante porque se presentaba como aliado de la 4T. De hecho, si le hacen un googleo simple, van a encontrar que hay entrevistas donde él habla de su simpatía y cercanía con la 4T. Este es un personaje muy interesante porque son justamente estos gángsters del pasado todavía muy vivo y actuante. Él comenzó como albañil, como golpeador, guarura de un dirigente de la CROC, y después construyó una mafia en la Junta Local de Conciliación de Arbitraje de aquí del DF, posteriormente de la Nacional, y terminó teniendo un emporio sindical. Veo, por ejemplo, que la acusación de Santiago Nieto es que habla de retiros de las cuentas de Hugo Bello por una cantidad que hace palidecer los sobornos de Lozoya. Retiros por 1.844 millones de pesos, ¿no? Ándale. Ese es el tamaño de un emporio sindical como el de Hugo Bello, que se dedicaba básicamente a la venta de contratos de producción y de protección y a la extorsión de empresarios, ¿no? Que hay por ahí ciertos sindicatos nuevos con mucha presencia en el ánimo del propio, no solo de la 4T, sino del propio presidente López Obrador, que están ahí constituyendo nuevos partidos y ofreciendo una fuerza sindical parecida a esta. Hugo Bello andaba en uno de esos, por ahí yo lo registro hace unos años en una asociación política de esas que crean para después tratar de formar partidos políticos, en una asociación con Joel Ortega, aquel personaje que fue secretario de Movilidad y de Seguridad Pública en la Ciudad de México y antiguamente miembro del grupo de Manuel Camacho. Del News Divine, Arturo, recuerda, a él le tocó el News claro, Divine. También ahí estuvo metido. Claro. Bien, bueno, pues la misma idea, la misma pregunta, Alberto Nájar. ¿Qué tanto estos grupos de poder mafioso, si no encuentran salida electoral, tienen que buscar otras formas de tratar de hacer valer sus intereses? Pues mira, en la campaña asistí a una reunión, no puedo decir en dónde, pero una reunión donde había esposas de connotados, de algunos empresarios importantes, no quiero decir nombres, y los empresarios, por supuesto. Y uno de los temas de esa conversación era el candidato Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta era qué iba a pasar si él realmente ganaba la elección. Y alguna de esos personajes que asistentes a esa cena expresó airadamente una pregunta que era: ¿y cuándo lo van a matar? A ese nivel llegaba en ese momento el odio, el ánimo en contra de Andrés Manuel López Obrador. En algún otro momento también me tocó estar por una u otra forma presenciando una conversación de alguien que estaba tratando de construir un edificio con más pisos de los que le autorizaba la norma en la Condesa, en Ciudad de México, y el asesor le decía, bueno, pero yo le aconsejo que espere un poco a que pase el 1 de julio, porque si gana López Obrador, entonces va a ser más difícil que podamos conseguir esto que usted me pide, es decir, una licencia a modo y que obtener inversionistas que lleguen y le ayudaran con eso. Y el tipo muy convencido dijo, no, eso no va a pasar. MIT y su estructura del PRI lo van a derrotar, y si no, también nosotros vamos a ver cómo lo derrotamos. Claro. Es decir, sí existe, sí hay el ánimo en algunos sectores de recurrir a la violencia como una alternativa para frenar un proyecto que les afecta a sus intereses. Sí lo hay.
Hay que dar una revisada a las redes sociales de los grupos, de los personajes y empresarios y gente que está afina a este grupo, por ejemplo, el Frena, y vamos a encontrar expresiones muy violentas. O sea, hay alguno que anda diciendo que ya tiene 25 kamikazes listos para ir a la Cámara de Diputados y ejecutar las órdenes en caso de que el presidente de la República vaya a presentar su informe, por ejemplo. O sea, sí existe ese ánimo, sí lo hay, es real, ha ocurrido. Los crímenes, los asesinatos que comenta Arturo Cano, sí son una señal de alarma. Yo no estoy muy seguro que tenga que ver con una cuestión con la 4T, pero sí con ajustes de cuentas o intentos de que no se hable. No hay que olvidar que los priistas han tenido un pasado muy fuerte de revanchas entre ellos mismos y los grupos de poder vinculados a ese partido y a Luis Miranda tenía una fama de arreglar muchas cosas con dos herramientas: amenazas o billetazos. Exactamente. Entonces, ese sector existe, Julio. O sea, no se ha muerto, no se ha ido, ahí está. Claro. Que esté calladito y que se manifieste de una forma extraña en Twitter no significa que esté extinguido. Claro. Es más, de hecho, yo diría que todas esas expresiones que vemos en la República del Twitter no son nada comparado con la capacidad real de hacer daño de estos grupos que en su momento pueden llegar a sentirse afectados e intentar algo. Y no estoy hablando nada más de cuestiones políticas, estoy hablando también de los cuerpos de seguridad. Estoy hablando de lo que ocurrió en el sexenio de Fox cuando se les ocurrió hacer una limpia de todos los agentes de seguridad y que acabaron espiando a medio mundo, acabaron de sicarios, acabaron de jefes de bandas, etcétera, ¿no? Entonces, ese México bronco existe, no se ha ido, allí está. Y es un México bronco que no entiende de abrazos, sino de balazos. Pues sí. ¿Hasta dónde va a llegar esta idea de atentar contra el presidente López Obrador? No lo sé. Yo recuerdo un programa tuyo que entrevistaste el año pasado, creo, a un jefe, un abogado de la Policía Federal que te comentaba que estaban pensando en hacer algo, ¿no? Por ejemplo. A llevar explosivos a Palacio Nacional. Enrique Carpizo, abogado de los policías federales en demanda de situaciones laborales, claro. Sí, entonces ahí está ese México, Julio. Yo creo que tenemos que tener cuidado en eso y por eso la responsabilidad de las palabras es muy grande, porque no va a faltar el loco que se crea animado por lo que le están diciendo ahí en las redes sociales o las expresiones de fanáticos religiosos como en Guadalajara, que les dio por cantar todos los himnos de la Guerra Cristera, o el mismo cardenal emérito Sandoval Íñiguez tratando de recrear los años previos al inicio de la cristiada. O sea, ahí están. Sí. Pues son las 3:09 y bueno, pues muchas gracias a ambos por la oportunidad de contar con su participación en este miércoles de periodistas. Ya le agradecimos a Rubén Martín, quien ya debe estar ahorita transmitiendo en Radio UDG en Guadalajara, y ahora hago lo propio con ustedes. Gracias, Arturo Cano. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Gracias, Alberto Nájar. Buenas tardes, un abrazo a todos. Gracias.